Cuando dije que estaba embarazada, nadie me creyó. Algunos se rieron, otros se indignaron. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue cuando descubrieron quién era el padre. A partir de ese momento, todo en mi vida se derrumbó. Si piensas que la vejez nos protege de cometer errores, estás equivocado. Y yo soy la prueba de ello. Me llamo Dolores. Tengo 66 años. Siempre he sido una mujer sencilla, nacida y criada en un pueblo del interior de España. Pasé toda mi vida trabajando como costurera, criando a mis hijos prácticamente sola, porque mi marido me abandonó cuando aún era joven. Nunca me quejé, nunca pedí ayuda. Hice lo que pude con lo poco que tenía. Vi a mis hijos crecer, casarse, marcharse. Me quedé sola durante mucho tiempo, hasta que mi nieta Clara me invitó a vivir con ella en Madrid. Su marido, Santiago, dijo que podía quedarme todo el tiempo que quisiera. Acepté porque mi salud ya no era la misma. Empecé a sentir dolores en las rodillas, dificultad para caminar y mareos. Y como vivía sola, cualquier caída podía ser peligrosa. Clara me dijo que allí tendría una habitación para mí, comida caliente todos los días, médicos cerca y compañía. Pensé que sería bueno. Y al principio lo fue. Llegué a su casa en otoño. Era un apartamento pequeño pero ordenado. Santiago trabajaba desde casa como programador. Era reservado, educado y muy servicial. Clara pasaba el día fuera. Trabajaba en una peluquería y por las noches hacía cursos. Apenas nos veíamos. Yo pasaba el día con Santiago y las noches frente al televisor. Fue entonces cuando él empezó a hablar conmigo. Al principio eran cosas simples. Si necesitaba ayuda para bajar las escaleras, si quería un té. Luego, comenzó a entrar en mi habitación para preguntarme cómo estaba. Me preguntaba por mi pasado. Me decía que era una mujer fuerte. Al principio me extrañó, pero también pensé que solo estaba siendo amable. Con los meses, se fue acercando más. Se sentaba a mi lado en el sofá, ponía la mano en mi hombro. Decía que merecía más reconocimiento por parte de la vida. Hacía décadas que no me sentía deseada. Me sentía invisible. Santiago me miraba como nadie más lo hacía, y eso me removió por dentro. Volví a sentirme viva. Intenté alejar ese sentimiento. Intenté recordar que estaba casado con mi nieta. Pero, al mismo tiempo, también recordaba que Clara apenas notaba mi presencia. A veces pasaban días sin que me mirara a la cara. No me llevaba al médico. No me preguntaba cómo estaba. No me dejaba opinar sobre nada. Me trataba como a una vieja que ocupaba espacio. Un día estaba en la cocina cogiendo agua y se me cayó un vaso. Santiago corrió a ayudarme. Cuando tomó mi mano, sentí algo extraño. Un calor, una tensión. Me miró a los ojos y dijo: «Eres guapa, ¿sabes?». Le dije que parara, que eso estaba mal. Él se disculpó, pero al día siguiente volvió a hacerlo. Empezamos a hablar más y más, y yo, aunque sabía que estaba mal, comencé a esperarlo. A esperar los momentos en que Clara salía de casa. Nunca quise destruir nada, pero estaba necesitada. Estaba herida, y él parecía verlo. Parecía entenderme. Una noche de viernes, Clara dijo que dormiría en casa de una amiga porque al día siguiente tenía que salir temprano para un curso fuera de la ciudad. Santiago se quedó en casa. Me fui a dormir temprano, pero me despertó un ruido. Al salir de la habitación, lo vi en el salón, tumbado en el sofá, bebiendo vino. Me llamó para que me sentara. Dudé, pero me senté. Habló de la vida, de cómo se sentía solo, de cómo Clara siempre estaba distante. Dijo que se sentía más cómodo conmigo que con cualquier otra persona. Intenté cambiar de tema. Intenté levantarme, pero él me tomó de la mano. Dijo que no necesitaba fingir más, que yo también sentía algo. Y era verdad, lo sentía. Y aunque sabía que estaba mal, me quedé allí. Aquella noche pasó algo. Algo que nunca imaginé que viviría a los 66 años. Algo que no sé explicar bien. No sé si fue amor, necesidad, locura o todo junto. Solo sé que, cuando desperté al día siguiente, me sentía avergonzada. Pero él no. Me trajo café a la cama. Dijo que no se arrepentía de nada. Dijo que me quería. Y yo, como una tonta, le creí.
En los días siguientes, empezamos a vernos a escondidas. Cuando Clara salía, él venía a mi habitación. Comenzamos una relación secreta, insana, pero que en ese momento parecía ser lo único que tenía. Sabía que era frágil, que era peligroso, pero era el único momento del día en que me sentía viva, y me aferré a eso con fuerza. Pero las cosas empezaron a descontrolarse. Comencé a sentirme extraña, mareada, con náuseas, muy cansada. Al principio pensé que era la edad, pero después de 2 semanas, noté que algo era diferente. Mi cuerpo estaba distinto. Mi piel, mis pechos, mi estado de ánimo. Me dio miedo. Y cuando vi que no me venía la regla, aunque llevaba años en la menopausia, supe que tenía que hacerme una prueba. Y ahí empezó a desmoronarse todo. Fui a la farmacia como quien comete un delito. Esperé a que anocheciera. Me puse un abrigo grande y salí caminando despacio hasta el final de la calle. Compré el test de embarazo sin mirar a la cara de la dependienta. Volví con la bolsa escondida bajo la blusa y entré en casa como un ratón huyendo del gato. Hice la prueba encerrada en el baño. Me senté en el inodoro, con las manos temblando. Cuando vi las 2 líneas rojas bien marcadas, el suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Tenía 66 años. Eso no podía estar pasando. Pensé que era un error, un fallo del test. Pero el recuerdo de aquellas noches me apretaba el estómago. A la mañana siguiente compré otra prueba. Mismo resultado. Y otra más al día siguiente. 3 pruebas. Todas positivas. No podía negarlo. Estaba pasando de verdad. Estaba embarazada. No lloré. No grité. Me quedé en silencio. Me senté en la cama, con los ojos secos, el corazón latiendo fuerte. Me pregunté qué hacer. No tenía valor para contárselo a Clara, y mucho menos para ir al médico sin levantar sospechas. Pasé días intentando ocultar cualquier señal. Evitaba el contacto visual. Usaba ropa más holgada. Me encerraba en la habitación cuando Santiago salía. Pero él empezó a notar mi actitud extraña. Un día, entró en mi habitación sin llamar. Me encontró sentada en la cama, abrazada a las rodillas, mirando al suelo. Me preguntó si estaba enferma. Dije que no. Insistió. Entonces, en un impulso, saqué la caja del test de un cajón y la tiré sobre la cama. La miró. Se quedó callado. Luego me miró a mí. «¿Lo vas a quitar, verdad?», preguntó. Esa frase me heló el pecho. Le pregunté qué quería decir con eso. Se puso nervioso. Dijo que yo ya era mayor, que era una locura, que si Clara se enteraba, todo se acabaría. Respondí que él también había sido parte de esto, que no podía desentenderse ahora. Dijo que no quería arruinar su vida por un error. Un error. Esa fue la palabra que usó. Después de eso, empezó a evitarme. Si antes me buscaba, ahora pasaba por mi lado sin mirarme. Clara seguía como siempre, sin saber nada, y yo sentía dentro de mí ese peso creciendo. La barriga aún no se notaba, pero las náuseas, la debilidad y el miedo ya me consumían. Empecé a salir cada vez menos de la habitación. Dormía mal, tenía pesadillas, oía voces que me acusaban. Imaginaba cómo reaccionaría mi familia si lo supiera. Mis otros hijos, mis hermanos, los vecinos. Era una vergüenza que no podría ocultar mucho tiempo. Y aún así, no tomé ninguna decisión. No pude ir a una clínica. No pude interrumpir nada. El tiempo pasaba. A los 4 meses, la barriga empezó a crecer de verdad. Y aunque llevaba ropa ancha, Clara comenzó a mirarme raro. Un día comentó que estaba más hinchada, que mi cara estaba distinta. Desvié la conversación. Dije que eran gases, que había comido algo que me sentó mal, pero no parecía convencida. Santiago desaparecía cada vez más. Pasaba el día fuera. Decía que trabajaba en casa de un amigo. A veces ni siquiera dormía en casa. Cuando volvía, apenas hablaba conmigo. Sentía rabia, sentía asco y, al mismo tiempo, vergüenza por seguir teniendo un poco de cariño hacia él. Empecé a escribir en un cuaderno escondido. Escribía todo lo que sentía, todo lo que recordaba. Era como un desahogo mudo, porque no podía contárselo a nadie. Me debilitaba, comía mal,
Tenía náuseas todo el día y aún así llevaba a ese bebé como si fuera mi única compañía, porque lo era. Una tarde Clara llegó antes del trabajo. Entré al baño a vomitar. Ella golpeó la puerta. Me ordenó salir. Cuando abrí, me miró fijamente. Luego miró mi barriga. Me dijo que me levantara la blusa. Dije que no. Insistió. Temblé. Me arrancó la ropa con fuerza. Cuando vio la barriga, dio un grito. Se puso pálida. Gritó mi nombre y preguntó qué era eso. Intenté decir que era un problema de salud. ¿Qué pasaría? Pero no me creyó. Me agarró por los brazos. Me zarandeó. Gritó preguntando quién era el padre. Me quedé muda. Volvió a preguntar. No respondí. Me miró con una expresión que nunca había visto. Odio, asco, incredulidad. Salió corriendo del apartamento. Cuando volvió venía con Santiago. Él entró en la habitación como si nada hubiera pasado. Fingió sorpresa. Dijo que no tenía idea de qué era eso, que estaba delirando, que necesitaba tratamiento. Ella le creyó. Me acusó de inventarlo todo. Dijo que era una vieja necesitada, que quería destruir su matrimonio, que buscaba atención, que todo estaba en mi cabeza. Clara lloraba. Me miraba como si fuera un monstruo. Intenté hablar, pero no quiso escucharme. Esa noche me echaron de casa, sin aviso, sin darme oportunidad de explicar, con la barriga de 4 meses y una mochila con 2 prendas de ropa. Bajé las escaleras con dificultad, apoyándome en la pared, con la mochila colgada de un hombro y la barriga pesando en el otro. Hacía frío esa noche. Nadie me ayudó. Nadie preguntó nada. Subí al metro sin saber a dónde ir. Me senté en un banco cerca de la puerta, temblando. Miré mi barriga y sentí una mezcla de miedo, culpa y desesperación. Era como si el mundo entero se hubiera puesto en mi contra y no tenía a dónde volver. Pasé la noche vagando por la ciudad, sin rumbo. Intenté dormir en un banco de una plaza, pero los guardias me despertaron diciendo que ahí no se podía estar. Intenté esconderme en un baño público, pero también me echaron. El cuerpo me dolía, las piernas estaban hinchadas, el estómago vacío. Y aún así, seguía sosteniendo a esa criatura dentro de mí, como si fuera lo único que tenía, porque lo era. Al día siguiente, encontré a una mujer sentada en la puerta de una iglesia. Llevaba una manta sobre los hombros y un vaso de plástico en la mano. Me senté a su lado sin decir nada. Me miró mi barriga y me preguntó si tenía hambre. Dije que sí. Sacó medio pan de una bolsa y me dio la mitad. Comimos en silencio. Estuve en esa acera 2 días. Dormía envuelta en un trapo que encontré en la basura. Llovía de madrugada. Cuando el viento soplaba, me encogía como podía. La barriga empezó a dolerme. Temí perder al bebé allí mismo, sin nadie cerca. Pero no tenía fuerzas para buscar ayuda. Hasta que un hombre pasó y me vio tirada, con la mano en el vientre. Llamó a una ambulancia. Desperté en el hospital. Una enfermera estaba a mi lado, con una carpeta en la mano. Me preguntó mi nombre, mi edad, si tenía familia. Dije que no tenía a nadie. Me preguntó quién era el padre de la criatura. Cerré los ojos y giré la cara. No respondí. Estuve ingresada 3 días. Me hicieron pruebas. Me dieron comida, mantas limpias, medicinas para el dolor. Dijeron que el bebé estaba bien, pero que mi tensión estaba alta y mi edad era un riesgo. Me recomendaron hacer seguimiento, pero dije que no tenía casa, ni documentos, ni dinero. Una trabajadora social vino a verme el último día. Me llevó a un albergue público para mujeres. Llegué allí con la misma ropa con la que me echaron. Me dieron una cama, un jabón, una toalla y un plato de comida. Dormí casi 12 horas seguidas. Cuando desperté, estaba rodeada de otras mujeres. Algunas jóvenes, otras mayores, algunas embarazadas, otras con bebés en brazos. Por primera vez desde que todo pasó, sentí que no era la única en esa situación. Empecé a participar en las tareas del albergue. Me levantaba temprano, barría el patio, pelaba verduras en la cocina, doblaba ropa en el almacén. Aunque la barriga crecía, quería demostrar que podía aportar algo. La coordinadora me dijo que era muy organizada. Me dejaron quedarme todo el tiempo que necesitara. A los 6 meses de embarazo,
Empezó a costarme caminar. Sentía pinchazos fuertes en la espalda y las piernas. Una de las enfermeras me llevó al hospital para una ecografía. Cuando vi al bebé en la pantalla, no pude contener las lágrimas. Era una niña, pequeñita, con el corazón latiendo fuerte. La doctora me mostró sus manitas moviéndose. Toqué la pantalla como si pudiera abrazarla. Volví al albergue con una sensación extraña, amor y miedo a la vez. Sabía que no podría cuidar de esa criatura sola, pero tampoco podía imaginar entregarla. Empecé a hablar con la trabajadora social sobre qué podía pasar. Fue sincera conmigo. Dijo que tal vez el Estado tendría que intervenir, ya que no tenía vivienda fija, ni ingresos, ni apoyo familiar. Pero también dijo que no era momento de pensar en eso, que debía concentrarme en llevar el embarazo hasta el final con salud. Las noches eran duras. Soñaba que Clara me perdonaba. Soñaba que Santiago reconocía a la niña. Soñaba que mi familia me buscaba. Pero al despertar, todo era silencio. El único sonido era el de las otras mujeres respirando, llorando o susurrando en la oscuridad. A los 7 meses, la tensión volvió a subir. Me llevaron de urgencia al hospital. Estuve en observación 5 días. Después de eso, tuve que tomar medicación constante. Las piernas se me hinchaban. Ya no podía barrer ni bajar escaleras. Las otras mujeres empezaron a ayudarme con las tareas. Algunas decían que era valiente. Otras me miraban con lástima. Nadie preguntaba nada. Al 8º mes, tuve un pequeño sangrado. El médico dijo que el cuello del útero se estaba abriendo antes de tiempo. Me ordenaron reposo absoluto. Pasé días tumbada, mirando al techo, contando las horas. El miedo a perder a la niña era más grande que todo. Ya no me importaba lo que el mundo pensara de mí. Solo quería que naciera viva, que respirara, que llorara. Y así pasaban los días. Cada pinchazo, cada movimiento en la barriga, cada dolor me recordaba que ella estaba ahí. Aunque el resto del mundo me hubiera dado la espalda, ella seguía conmigo. Y me aferraba a eso como quien se agarra a un hilo fino, colgado de un precipicio. A principios del 9º mes, las contracciones empezaron de madrugada. Estaba en el albergue, tumbada, y sentí un dolor distinto. Era como una presión que iba y venía, más fuerte cada minuto. Intenté respirar hondo, pero el cuerpo no respondía como antes. La mujer que dormía en la cama de al lado me oyó gemir y llamó a la coordinadora. Me llevaron al hospital a toda prisa. En la ambulancia cerré los ojos y me quedé en silencio. La cara de Santiago vino a mi mente. Luego la de Clara. Luego mi infancia, mi juventud, los hijos que crié y los años que pasé sola. Todo parecía mezclado. El dolor era fuerte, pero lo que más dolía era saber que no habría nadie esperándome fuera. Ninguna mano para sujetar, ningún nombre para llamar. Solo ella y yo. El equipo del hospital fue profesional. No me juzgaron, no hicieron preguntas innecesarias. Me pusieron en una sala pequeña, fría, con una luz intensa en el techo. Los dolores se aceleraron. Me dieron suero. Me hicieron pruebas y confirmaron que la dilatación estaba avanzada. El parto iba a ser allí mismo. La enfermera me pidió que tuviera calma. Dijo que todo saldría bien. Pero yo sabía que no era tan sencillo. Empecé a empujar con dificultad. El cuerpo me temblaba. Las fuerzas parecían agotarse con cada contracción. La enfermera me sujetaba la mano con firmeza. Cuando por fin oí el llanto de la bebé, algo dentro de mí se derrumbó. Nació pequeña, pero sana. Tenía los ojos cerrados, los puños apretados, la piel roja. Lloraba con fuerza. Y por unos segundos, el mundo entero desapareció. Solo existía ese sonido. Me la pusieron en los brazos unos minutos. La miré como si estuviera viendo un milagro. Sus ojos aún no se abrían, pero el calor de su cuerpo contra el mío me hizo sentir algo que creía que ya no existía en mí. Esperanza. Le pusieron el nombre de Ana en la pulserita, porque no pude responder cuando me preguntaron. Mi cuerpo estaba agotado. Me dormí con ella a mi lado, protegida por una cuna transparente del hospital. Estuve ingresada 3 días. Ana estaba bien. Mamaba correctamente. Dormía mucho. Pero yo no podía relajarme. La trabajadora social del hospital vino al 2º día.
Dijo que habían contactado con el albergue y conocían mi situación. Me preguntó si quería registrar a la niña. Dije que sí, que quería ser responsable de ella. Hizo una pausa breve antes de explicar que mi edad, mi estado de salud y la falta de recursos lo hacían difícil. Dijo que tal vez el Estado tendría que intervenir, que el proceso se evaluaría. Le pedí que no me quitaran a mi hija. Dijo que no funcionaba así, que necesitaban documentos, comprobante de ingresos, domicilio fijo, exámenes médicos completos. Volví al albergue con Ana en brazos. Las mujeres me recibieron con cariño. Prepararon un té, arreglaron la habitación con una cuna prestada, donaron algo de ropita. Pasé las primeras semanas con ella pegada a mí, día y noche. La amamantaba con dificultad, pero insistía. Era tranquila. Apenas lloraba. A veces me miraba como si supiera que yo era todo lo que tenía. Un mes después, recibí la visita de una técnica de servicios sociales. Habló conmigo, observó la habitación, hizo preguntas. Luego volvió con otra mujer. Hicieron una nueva evaluación. Dijeron que el caso sería analizado por una jueza. A la semana siguiente, me citaron en el juzgado. Llegué con Ana envuelta en una manta, en un carrito prestado. Esperé casi 2 horas hasta que me llamaron. Cuando entré en la sala, la jueza me miró con seriedad. Me preguntó cómo pretendía cuidar de una niña a mi edad. Dije que haría lo que fuera necesario, que quería a esa niña más que a nada. Revisó mis documentos, escuchó a las trabajadoras sociales y dijo que el proceso debía seguir, que tendría que pasar por una evaluación psicológica y exámenes médicos detallados. Salí de allí con un nudo en el pecho. Algo me decía que no me dejarían quedármela. Pasaron las semanas y la inseguridad crecía. Cada vez que veía a alguien desconocido en la puerta del albergue, el corazón se me disparaba. Temía que vinieran a llevarse a mi hija en cualquier momento. Y un día, pasó. Llegaron 2 mujeres con papeles en la mano. Me llamaron a un rincón y dijeron que la niña sería trasladada a un albergue especializado para bebés. Dijeron que era temporal, que era por su seguridad. Me arrodillé en el suelo y supliqué. Dije que ella solo me tenía a mí. Respondieron que no podían hacer nada, que era una decisión del juzgado de menores. La tomaron en brazos, la pusieron en una sillita y se fueron sin mirar atrás. Me quedé parada en el patio, sin poder moverme. Las otras mujeres intentaron consolarme, pero nada servía. El pecho me dolía. El cuerpo parecía vacío otra vez. Era como si me hubieran arrancado algo de dentro, algo que no volvería nunca. Esa noche no pude dormir. Me tumbé en la cama y abracé la almohada como si fuera ella. Me quedé con la cara hundida en la tela hasta perder la noción del tiempo. En el fondo del corazón, ya lo sabía. No volvería. Tras perder a Ana, me quedé en el albergue unos días más. Me levantaba temprano, pero ya no hacía nada. Me sentaba en un rincón, con las manos en el regazo, mirando al suelo. No quería hablar. No quería comer. Las otras mujeres evitaban dirigirme la palabra. Algunas murmuraban. Otras solo me miraban de reojo y apartaban la vista. Me aislé. Una trabajadora del albergue me llevó hasta hablar con una asistente social. Me explicó que la decisión judicial ya estaba firmada. Dijeron que la niña estaba con un equipo especializado, cuidada por profesionales. Dijeron que era temporal, pero yo sabía que no lo era. Había visto cómo me miraron cuando entré en la sala de la jueza. Nadie creía que yo pudiera criar a un bebé. Recibí un aviso formal diciendo que se había abierto el proceso de pérdida de custodia. No entendí bien esas palabras, pero me explicaron que significaba que no sería reconocida como madre de Ana. Eso me martillaba la cabeza. Ya no tenía ningún derecho sobre ella. En la habitación donde dormía, había una cuna desmontada apoyada contra la pared. La quitaron 2 días después. Se llevaron la ropa de la bebé, el biberón, los pañales. Todo lo que era suyo desapareció. Mi espacio volvió a ser lo que era antes. Una cama, un armario, una manta fina. Las otras madres del albergue evitaban acercarse. Las cuidadoras también cambiaron su forma de hablarme. Nadie decía nada, pero todos sabían qué había pasado. Empecé a salir del albergue sin rumbo. Caminaba hasta las paradas de autobús.
Me sentaba a observar el movimiento. A veces entraba en una iglesia. Me sentaba en el último banco solo para sentir un poco de silencio. Pensaba en todo lo que había hecho, en lo que podría haber hecho diferente. Pensaba en Santiago, en Clara y, sobre todo, en Ana. No sabía dónde estaba, ni con quién, pero no podía parar de imaginarla. Tras 2 semanas, la coordinadora del albergue me llamó. Dijo que habían conseguido una plaza para mí en una residencia de acogida para personas mayores. Me preguntó si quería ir. Dije que sí. Ya no tenía motivos para quedarme allí. Recogí mis cosas, que cabían en una sola bolsa, y me llevaron en coche hasta el nuevo lugar. La residencia era sencilla, con mujeres mayores, algunas con dificultades para moverse, otras con problemas de memoria. Me dieron una mesa-habitación individual, con cama, cómoda y baño. Todo tenía horarios. Desayuno, baño, medicinas, cena. Me explicaron las normas y dijeron que podía quedarme todo el tiempo que necesitara. No era un mal lugar, pero no era mi hogar. Y yo no tenía hogar. Los días pasaban despacio. A veces me pedían que ayudara a doblar toallas o a organizar medicamentos. Lo hacía sin quejarme. Me portaba bien, no causaba problemas. Una de las cuidadoras me preguntó si tenía hijos. Dije que sí, pero que no los veía desde hacía mucho. No dije más. Recibí una visita de Paloma, la enfermera que me atendió en el hospital. Trajo galletas, fruta y un abrigo. Me preguntó si necesitaba algo. Le agradecí, pero dije que no. Nos sentamos en el patio. Me contó que trabajaba en 2 turnos, que estaba agotada, pero que aún pensaba mucho en mí. Antes de irse me dijo que Ana estaba con una familia adoptiva, que no podía dar detalles, pero que era una pareja buena, con recursos, con cariño. Escuché en silencio. Solo asentí. Me abrazó fuerte y se fue. Volví a mi habitación y me quedé mirando las paredes. Intenté recordar la cara de Ana. Era tan pequeña cuando se la llevaron. Sus ojos aún no tenían color definido. La piel era clara, el pelo fino, casi sin volumen. No tenía ninguna foto, ni certificado, nada, solo el recuerdo. Y hasta ese parecía desvanecerse un poco más cada día. En la residencia me atendía una psicóloga. Me preguntaba por mi historia, por los hijos que crié, por mi juventud. A veces respondía, otras solo decía que no me acordaba. Era más fácil así. Cuando intentaba hablar de Ana, sentía la garganta cerrada. Un peso en el pecho me impedía seguir. La psicóloga no insistía. Empecé a escribir en hojas sueltas. No eran diarios, solo frases, palabras sueltas, cosas que recordaba, fechas, nombres, detalles pequeños del tiempo que pasé con mi hija. Escribía y guardaba las hojas en un cajón. Era lo único que me quedaba, la única forma de no olvidar. En el comedor, las otras ancianas charlaban sobre sus vidas pasadas, sobre fiestas, sobre nietos. Algunas recibían visitas, otras no. Yo nunca las recibía. Ya no usaba el móvil. No tenía a quién llamar. Comía en silencio. Saludaba a las cuidadoras con educación. No pedía nada. Un día recibí un sobre del juzgado de menores. No había devolución. Era solo un comunicado diciendo que el proceso estaba concluido y archivado. La adopción de Ana estaba formalizada. Eso era todo. Sin posibilidad de recurso. Sin visitas. Sin contacto. Todo terminado. Guardé el papel en la bolsa donde tenía la ropa que llevaba el día que me echaron de casa de Clara. Nunca volví a abrir ese sobre. Nunca volví al juzgado. Nunca pregunté nada más. Entendí que ya habían borrado mi nombre de su vida. Los meses siguientes fueron todos iguales. Me despertaba a la misma hora. Tomaba el mismo café. Recorría los mismos pasillos. De vez en cuando hablaba algo con las otras señoras de la residencia, pero la mayor parte del tiempo prefería estar callada. Había días en que solo miraba por la ventana. Soplaba un viento frío. Pasaba un coche por la calle. Un perro ladraba a lo lejos. Y eso era todo lo que pasaba. Mi cuerpo empezó a notar más los efectos de la edad. Dolores de espalda, falta de aire al subir un pequeño tramo de escaleras, mareos constantes. La cuidadora me llevaba al centro de salud cuando la tensión subía demasiado. Decían que debía comer mejor, hacer fisioterapia,
tomar sol. Hacía lo que me pedían, pero nada cambiaba. Mi cuerpo estaba cansado, y mi cabeza también. Lo único que hacía con ganas era escribir. Escribía nombres, fragmentos de recuerdos, frases sueltas que venían de repente. A veces recordaba una canción de mi infancia, y escribía un trozo. A veces escribía el nombre de Ana varias veces en la misma hoja. Empecé a guardar todo en una carpeta de plástico. Era el único objeto personal que tenía en la habitación, además de la bolsa vieja con la ropa de la calle. La psicóloga de la residencia sugirió que escribiera una carta para mí misma. Dijo que era un ejercicio importante, pero no quise. Pensé que no tenía sentido. Todo lo que necesitaba escribir ya estaba escrito. No quería inventar nada más. No quería consolarme. Solo quería guardar lo que ya tenía. Un día, durante la comida, llegó una mujer nueva a la residencia. Era más joven que todas nosotras. Tendría poco más de 50 años, pero ya caminaba con dificultad. La cuidadora dijo que lo había perdido todo en un incendio. No tenía familia. La sentaron a mi lado en la mesa. Comíamos juntas, sin hablar mucho. Con el tiempo, empezó a contar algunas cosas. Yo escuchaba, pero no respondía. Un día me preguntó si tenía hijos. Dije que no. Dije que había criado a mucha gente, pero que ahora no tenía a nadie. No insistió. Las cuidadoras empezaron a darme tareas ligeras. Organizar cajas, doblar sábanas, contar medicamentos. Lo hacía todo con calma, a mi ritmo. Nunca me quejé. Cumplía los horarios, tomaba las medicinas, acudía a las consultas. Era como si mi vida estuviera guiada por un raíl y yo solo obedeciera las señales. Una noche me desperté con falta de aire. Me llevaron al hospital. Estuve ingresada 3 días por neumonía. Compartí habitación con una señora de casi 90 años que hablaba alto durante la madrugada. No podía dormir. Pensaba en Ana. Pensaba en el tiempo que había pasado. Ya había transcurrido más de 1 año desde el parto. Sabía que debía estar empezando a caminar. Tal vez ya había dicho sus primeras palabras. Tal vez ya estaba llamando mamá a otra mujer. Al volver a la residencia pedí cambiar de habitación. Quería estar más lejos del pasillo. Me dieron una cama al fondo del corredor, cerca del patio interior. La nueva habitación era más oscura, pero más silenciosa. Pasé a estar más tiempo tumbada. El frío aumentaba. Los huesos dolían más. Dormía tapada hasta el cuello. Había días en que solo me levantaba para ir al baño. La enfermera vino a visitarme otra vez. Trajo una blusa nueva. Me dio un tarro de crema para las manos. Dijo que me echaba de menos. Me contó que trabajaba mucho, pero que siempre pensaba en mí cuando veía nacer a un bebé. Me dijo que Ana estaba bien, que había visto una foto suya con la nueva familia en un informe interno. Dijo que parecía feliz. Le agradecí. Le pedí que no me contara más. No quería imaginar nada. Empecé a romper algunas de las hojas que había escrito. No todas, pero algunas sí. Las que hablaban de Clara, de Santiago, de la época en el apartamento. Las leía y las rompía. Las doblaba con cuidado y las tiraba a la basura. Las que hablaban de Ana, las guardé. Reorganicé la carpeta de plástico. Lo puse todo en orden. Un día pedí a una cuidadora que guardara esa carpeta en un cajón con llave en el almacén. Dije que era algo personal. No preguntó nada. Las semanas seguían pasando. La rutina no cambiaba. Recibía visitas de un cura los martes, que venía a rezar con algunas ancianas. No participaba. Prefería quedarme en el patio. A veces veía abrirse la puerta y llegar a una familia a visitar a alguien. Nunca era para mí. Nunca tuve a nadie registrado en la ficha de visitantes. Ni los hijos de antes. Ni la nieta. Ni nadie. La psicóloga me preguntó si quería intentar buscar a mis hijos de nuevo. Dijo que podía ayudar. Dije que no. Insistió un poco, pero luego desistió. Yo había decidido no buscar a nadie más. No quería ponerme en ninguna puerta que no se abriera. Una noche me senté en una silla en el patio y miré al cielo. Estaba nublado. Las luces de la ciudad apagaban las estrellas, pero el viento era fresco. Cerré los ojos y respiré. Estuve allí un rato. El cuerpo dolía, pero aún funcionaba. La cabeza se cansaba, pero aún recordaba.
El recuerdo de Ana seguía intacto, y eso era lo que tenía. La coordinadora de la residencia me llamó para una reunión con la asistente social. Era solo rutina. Querían saber cómo estaba, si necesitaba algo, si quería participar en algún grupo de lectura o taller. Dije que no. Les agradecí, pero prefería estar sola. Me preguntaron si tenía planes de salir de allí algún día. Dije que hacía mucho que no hacía planes. La médica del centro de salud insistió en que debía cuidar más la alimentación. Dijo que estaba perdiendo demasiado peso. Me recetaron vitaminas, aumentaron la fruta en mi plato, añadieron una sopa extra en la cena. Comía lo justo, pero ya no sentía sabor. Solo masticaba y tragaba. Mis manos empezaron a temblar más de lo normal. Una cuidadora lo notó y me llevó al médico. Me hicieron pruebas. Dijeron que era normal por la edad, pero que el estrés lo empeoraba todo. No respondí. Volví a la habitación y me quedé tumbada el resto del día. A veces, por la noche, oía a otras ancianas llorando en sus habitaciones. Algunas gritaban por hijos que ya habían muerto. Otras preguntaban por nietos que nunca venían. Yo escuchaba todo en silencio. No lloraba. Solo miraba al techo hasta que llegaba el sueño. Un día recibí otra visita de Paloma. Trajo un libro con fotos de flores. Dijo que era bonito para mirarlo cuando estuviera cansada. Le agradecí. Hojeé algunas páginas mientras ella me contaba sobre su nuevo turno en el hospital, sobre una señora que había dado a luz a los 60 años, sobre cómo los médicos aún se sorprendían. Yo solo escuchaba. Antes de irse puso su mano sobre la mía y dijo que quería enseñarme algo. Sacó del bolsillo una hoja doblada. Era una copia del certificado de nacimiento de Dolores. Estaba con otro apellido de otra familia, pero el nombre de pila seguía siendo Ana. Dijo que no podía dejarla conmigo, pero quería que la viera. La leí despacio. Tenía lágrimas en los ojos, pero no las dejé caer. Paloma dobló la hoja otra vez y la guardó. Dijo que estaba sana, que la cuidaban bien. Asentí. Me abrazó y se fue. Me quedé en el patio después de eso. Me senté en un banco de cemento y apoyé la espalda. Hacía frío, pero no lo sentía. Estuve pensando en esa hoja, en la letra del certificado, en su nombre. Era el mismo nombre que elegí sola en el hospital, sin saber si podría quedarme con ella. Era el nombre que repetía cada noche antes de dormir. La cuidadora me llamó para entrar. Era la hora del baño. Fui despacio. El agua estaba tibia. La toalla olía a jabón. Me sequé con calma. Me miré en el espejo. La cara estaba más delgada, los ojos más hundidos, el pelo muy ralo. Cogí el cepillo y me peiné despacio. Me vestí y me senté en la cama. Me quedé allí mirando las paredes. La semana siguiente, una señora de la residencia falleció. No tenía familia. El ataúd lo llevó una funeraria. Solo acompañaron 2 cuidadoras. Entierro sencillo, sin flores. Cuando regresaron podías decir que había dejado un broche para otra anciana de la residencia. Era lo único que tenía. Escuché y pensé que tal vez lo mismo pasaría conmigo. Nadie en la puerta. Ningún familiar que venga a buscar nada. Fui a la coordinación y pedí actualizar mis documentos. Quería dejar todo en orden. La empleada tomó nota. Me preguntó si quería poner algún contacto. Dije que no. Dije que, cuando llegara mi hora, podían hacer lo mismo que con la otra señora. Intentó insistir, pero repetí que no había nadie. Volví a mi habitación y organicé mis cosas. Doblé la ropa en la bolsa. Guardé los papeles en un sobre. La carpeta con las notas sobre Ana la dejé para lo último. La sostuve en las manos un rato largo. Luego la puse de nuevo en el cajón. En los días siguientes, empecé a moverme con más dificultad. Las piernas dolían. El cuerpo estaba más lento. Me dieron un bastón. Dijeron que era solo para ayudarme, que era para los pasillos. Lo acepté. Empecé a usarlo. Me sentaba sentado más veces durante el día. Dormía más temprano. Una tarde, me senté en el patio y me quedé unos minutos. Me despertó el ruido de una niña pasando por fuera. Levanté la vista y vi a una niña pequeña con una pareja. No era Ana, pero por un momento, el corazón se me aceleró como si lo fuera. Quise levantarme, correr hacia la puerta, pero me quedé quieta parado. Solo miré.
La niña giró la cara y me miró por unos segundos. Luego siguió andando. Bajé la cabeza. Volví a la habitación y cerré la cortina. Me tumbé en la cama y me tapé los ojos con el brazo. No quería ver nada más ese día. Ni luz, ni sombra, ni nada. Empecé a salir cada vez menos de la habitación. Los pies se me hinchaban. La enfermera de la residencia me pidió que guardara reposo unos días. Me tomaron la tensión. Apuntaron en un cuaderno. Me trajeron las medicinas en una bandeja. No hablé con nadie. Comía lo que me daban. Tomaba las medicinas. Volvía a la cama. La cuidadora del turno de noche se dio cuenta de que tenía los ojos más hundidos. Me preguntó si quería hablar. Dije que no. Trajo un té de hierbas. Lo dejó en la mesilla y se fue. Tomé el té en silencio. Estaba caliente, pero sabía amargo. Un día llamaron a un médico para hacer una revisión general a las residentes. Era un control simple. Peso, pulsaciones, presión. Cuando llegó mi turno, me senté en la silla con dificultad. El médico preguntó si me dolía algo. Dije que solo era cansancio. Me miró a los ojos unos segundos y luego dijo que parecía muy debilitada. Pidió un análisis de sangre. Lo programaron para el día siguiente. La técnica de enfermería vino a buscarme temprano. Fuimos al centro de salud del barrio. Esperé casi 1 hora. Me llamaron. Entré, me senté en la silla, extendí el brazo. La aguja dolió un poco. Llenó los tubos y me dijo que podía irme. Volví a la residencia despacio. Me quedé tumbada el resto del día. La semana siguiente, llegaron los resultados. La médica llamó a la coordinación y pidió que me llevaran al hospital para más pruebas. Dijeron que era solo para investigar una alteración. No me explicaron mucho. No pregunté nada. Me llevaron en ambulancia. Me pusieron en una camilla. Me sujetaron con una cinta en la cintura. Me cubrieron con una sábana. En el hospital me hicieron pruebas de imagen, ecografía abdominal, electrocardiograma. Me quedé en observación en una sala con otras 2 señoras. Una tosía sin parar. La otra hablaba sola. Yo no decía nada. Al final del día llegó una médica con una carpeta en la mano. Dijo que habían encontrado alteraciones en el hígado y que debía volver en una semana para hacer una biopsia. Me dieron un papel con el día y la hora marcados. Volví a la residencia al atardecer, con la cabeza palpitando. Entregué el papel en la coordinación y fui directa a mi cuarto. La psicóloga vino a plan y hablar conmigo 2 días después. Dijo que la habían informado sobre las pruebas. Me preguntó si quería que alguien me acompañara. Dije que no. Preguntó si quería hablar de lo que estaba pasando. Dije que no. Insistió menos que otras veces. Me deseó fuerza y se fue. El día marcado, volví al hospital. Me hicieron tumbarme en una camilla. Cubrieron mi cuerpo con un paño azul y dijeron que solo dolería un poco. La aguja entró despacio. Cerré los ojos. Cuando terminó, me ordenaron reposo por 2 horas. Me quedé mirando al techo. A mi lado, un hombre murmuraba algo incomprensible. Luego se quedó dormido. Los días pasaran despacio. Las cuidadoras de la residencia me trataban con más cuidado. Empezaron a preguntar si quería más mantas, si la comida estaba bien, si necesitaba ayuda para cambiarme de ropa. Noté que les habían dado instrucciones. Sabían más de lo que me decían, pero no me quejaba. Estaba demasiado cansada para discutir. La semana siguiente recibí el diagnóstico. La doctora del hospital me llamó a una sala aparte. Lo dijo con calma, sin rodeos. Tenía cáncer. Avanzado. Dijeron que el hígado estaba comprometido, que había indicios en otros órganos, y que por la edad y mi estado general, el tratamiento sería solo paliativo. Me ofrecieron analgésicos, seguimiento médico y cuidados para el final de la vida. Cogí el informe y lo metí en la bolsa. Volví a la residencia en ambulancia. De camino, miré por la ventana. Las calles pasaban rápido. La gente caminaba apresurada. Era una tarde normal, como cualquier otra, pero sabía que regresaba diferente. Sabía que no había vuelta atrás. Cuando llegué, me llevaron directa al cuarto. La coordinadora se sentó a mi lado y me preguntó si quería avisar a alguien de la familia. Dije que no lo hice. Pedí que lo mantuvieran entre el equipo. Dijo que respetarían mi voluntad.
Me dieron los medicamentos para el dolor. Empecé a tomarlos esa noche. La rutina de la residencia cambió para mí. Empezaron a traerme la comida al cuarto. Me preguntaban si quería bañar sentada. Me ayudaban a cambiarme. Un día una de las cuidadoras me trajo una radio pequeña. Dijo que era para distraerme. La puse en una emisora cualquiera. La dejé sonando bajita. Volví a escribir. Cogía hojas en blanco y empecé a anotar fechas, hechos, palabras sueltas. No escribía para nadie. Era para mí. Guardaba todo en la carpeta de plástico vieja. Empecé a mirarla cada día. Sabía que era lo único que contaba mi historia como debía ser. Los dolores crecieron con las semanas. A veces me daban morfina. Dormía muchas horas. Cuando despertaba no sabía si era de día o de noche. El apetito desapareció del todo. Solo aceptaba líquidos. Una sopa, un té, un zumo. No sentía sabor a nada. Solo tragaba. Empecé a pensar en Ana más a menudo. Intentaba imaginar cómo estaría, si aún la llamaban por ese nombre, si ya iba a la escuela. Sabía que no tendría más noticias, pero su cara seguía viniéndome clara a la memoria. Cómo respiraba en mi regazo, el sonido que hacía al mamar, la expresión cuando dormía. Eso seguía entero en mi cabeza. Una tarde, una cuidadora entró con una foto impresa. Era una niña con el pelo castaño claro, sonriendo en un parque. Dijo que la habían enviado del hospital, que pensaban que era Ana, que solo era una imagen, sin identificar, pero que Paloma la había conseguido. La tomé con manos temblorosas. La miré despacio. El corazón se me aceleró. No sabía si era ella de verdad, pero era como si lo fuera. Guardé la foto en la carpeta, entre las hojas con los nombres y las fechas. La cerré con cuidado. Me tumbé despacio. La enfermera entró minutos después para darme la medicación. La tomé sin decir nada. Empecé a dormir más horas. Las cuidadoras pasaban por el cuarto, pero ya no me despertaba con facilidad. Me daban los medicamentos directamente en la boca, casi siempre con los ojos cerrados. Sentía los brazos más débiles, las piernas sin fuerza. El cuerpo ya no respondía. Estar sentada en la cama mucho tiempo me dolía la espalda. Tumbarme era lo que quedaba, y me tumbaba. La foto de la niña quedó guardada en la carpeta, junto a mis escritos. Una de las cuidadoras me preguntó si podía saber qué había ahí. Dije que no. Lo respetó. Ella volvió a guardar la carpeta en la bolsa y la cerró. La llave se quedó conmigo. La médica que atendía la residencia vino a mi cuarto. Me miró con calma. Escuchó mis latidos. Me apretó las manos. Dijo que era hora de empezar a usar oxígeno auxiliar. Me explicaron que no era ingreso, solo soporte. Trajeron la bombona y colocaron el tubo con cuidado cerca de mi cama. Una técnica vino a instalar todo. Dijo que era importante no quitarme la cánula de la nariz, que era ligera, que me acostumbraría. Luego puso la manta sobre mis piernas y dijo que volvería más tarde. Me quedé con los ojos abiertos mirando al tejado mucho tiempo. Una noche me desperté con dificultad para respirar. La enfermera entró y aumentó la dosis del medicamento. Me dijo que solo mantuviera la calma. Puso la mano en mi frente. Se quedó allí unos minutos. Luego se sentó al lado de la cama. Sentía el aire entrando despacio, como si pesara demasiado. Ella me tomó la mano y se quedó hasta que me dormí. Al día siguiente, la psicóloga de la residencia vino a visitarme. Trajo un cuaderno nuevo. Dijo que podía escribir más, si quería. Le agradecí, pero dije que no lo necesitaba. Me preguntó si quería dejar algo registrado, algún mensaje. Dije que no tenía a nadie a quien mandar nada. Bajó la cabeza, apuntó algo en un papel y se fue. La radio que me había dado la cuidadora seguía encendida. Sonaban canciones antiguas. Algunas las recordaba de mi infancia, otras no las reconocía. El sonido era bajo, pero llenaba el espacio. Era mejor que el silencio. Un día me llevaron a tomar el sol al patio. Me pusieron en una silla de ruedas, con una manta en las piernas. La cuidadora me empujó despacio. Estuve allí unos 20 minutos. El sol era débil, pero daba de lleno en la cara. Cerré los ojos y me quedé sentada. A mi lado, otra señora dormía. No hablamos nada. Luego me llevaron de vuelta. Las noches empezaron a ser más difíciles. Aunque tomaba los medicamentos,
El dolor volvía. El cansancio se extendía por los huesos. La médica empezó a visitar más a menudo. Las cuidadoras entraban en la habitación cada 2 horas. Me preguntaban si necesitaba algo. Negaba con la cabeza. Hablaba poco. Las palabras empezaron a desvanecerse de mi boca. No por elección. Era como si la voz ya no saliera. Empecé a usar pañal. Se disculparon al decírmelo. Dije que estaba bien. Me limpiaban con cuidado, cambiaban las sábanas, mantenían todo en orden. Las mujeres que me cuidaban eran jóvenes. Algunas tenían edad para ser nietas. Ninguna sabía quién era yo antes. Ninguna sabía lo que había vivido, lo que había perdido, lo que escondía en aquel cajón cerrado con llave. Una tarde, oí movimiento de visitas en el patio. Dijeron que era día de actividades con familias. Algunas ancianas tenían parientes. Vi de lejos a una niña con el pelo recogido corriendo con un papel en la mano. Me recordó a Ana. No era ella. Lo sabía, pero la imagen se quedó en mi cabeza hasta la noche. Ese día, decidí escribir una vez más. Pedí papel. La cuidadora me lo trajo. Escribí pocas líneas, solo el nombre de Ana. Luego lo doblé y lo guardé con la foto. Cerré el cajón con llave. Puse la llave dentro de la funda de la almohada. Fue la última vez que escribí. A finales de esa semana, mi estado empeoró. Pasé 2 días sin poder levantarme. Dormía casi todo el tiempo. Cuando despertaba sentía dolor, mareo, náuseas. La médica vino y dijo que estábamos entrando en la fase final. Me preguntaron si quería que me llevaran al hospital. Dije que no. Pedí quedarme allí. Prometieron que harían lo posible por mantener la comodidad. Empezaron a darme morfina directamente en la vena. Ya no sentía hambre, ni sed. Aceptaba líquidos solo para humedecer los labios. El cuerpo estaba quieto. Solo el corazón latía despacio, como si fuera frenando poco a poco. Las cuidadoras empezaron a acompañarme de cerca. Dormían por turnos. Una de ellas me tomaba la mano durante la madrugada. A veces abría los ojos y veía a una llorando bajito. Otras veces ya no veía nada. Paloma vino a verme una última vez. Trajo flores. Se sentó a mi lado. Dijo que Ana estaba grande. Dijo que la foto que me dio era de ella. Sí, que lo sabía con certeza. Dijo que estaba en una escuela buena, que jugaba en el jardín, que sonreía mucho. Intenté sonreír, pero no pude. Solo cerré los ojos. Paloma apoyó la frente en mi mano. Se quedó allí en silencio. A la mañana siguiente me dieron otra dosis de medicamento. Oí voces de fondo, pero no pude abrir los ojos. La radio seguía sonando. La música era lenta. El sonido era bajo. Me quedé tumbada escuchando ese sonido un rato. Todo lo demás desapareció. Me llamo Paloma. Soy enfermera en un hospital público de Madrid. Allí conocí a la señora Dolores. Llegó con Dolores, sola, sin documentos y embarazada. A una edad en la que nadie espera ya esa noticia. Fui yo quien estuvo con ella en el parto. Fue rápido, difícil, pero ella lo soportó en silencio, como si llevara años cargando todo sola. Recuerdo la expresión en su rostro cuando la bebé lloró por primera vez. No sonreía, pero tampoco lloraba. Solo miraba, callada. La bebé se llamó Ana. Fue la señora Dolores quien eligió el nombre. No había nadie con ella en el hospital. Ni visitas, ni familiares. La trabajadora social hizo lo que pudo, pero el caso pronto entró en el sistema. Sabíamos que no tenía condiciones para quedarse con la niña, aunque lo deseara. Vi el momento en que le quitaron a la bebé de los brazos. No gritó, no reaccionó. Solo bajó la cabeza y se quedó quieta. Esa imagen no se me borró nunca. Después de eso, la seguí como pude. La visité en el albergue una vez y luego en la residencia de mayores. Siempre que podía, llevaba algo. Un jersey, una crema, una palabra. Sabía que no tenía a nadie. Sabía que no recibiría flores, ni visitas, ni cartas. Y aún así, nunca me pidió nada. Solo me miraba con esos ojos secos de quien ya no espera más. Poco a poco, fue empeorando. Su cuerpo daba señales claras de que estaba agotado. Cuando descubrió la enfermedad, no se quejó. No pidió curarse. Solo pidió no ser llevada al hospital. Quería morir donde estaba.
El equipo de la residencia hizo lo que pudo. La cuidaron con respeto. No le faltó comida, ni medicación. Pero tampoco había quien preguntara por ella. Su nombre no estaba en ningún cuaderno de visitas. Ningún familiar apareció. Días antes de su partida, fui a la residencia. Llevé una copia del certificado de nacimiento de Ana. No podía dejarla con ella, pero quería que la viera. La leyó con calma. Sus manos temblaban. No dijo nada. Me la devolvió. Luego se quedó con los ojos cerrados mucho tiempo. Me quedé sentada a su lado. No hacía falta decir nada. Ella ya lo entendía todo. La víspera de su fallecimiento, la técnica de enfermería me llamó. Dijo que la respiración estaba muy débil, que ya no hablaba y dormía casi todo el tiempo. Fui al final de la tarde. Me senté junto a la cama. Le tomé la mano y me quedé allí. Le acaricié el pelo con cuidado. Le dije que Ana estaba bien, que había crecido sana, que sonreía mucho. No sé si me oyó, pero lo dije igual. Luego dejé una flor sobre la almohada, la misma flor que llevé el día que nos conocimos. Falleció esa madrugada. La cuidadora de turno dijo que entró en la habitación y notó que la respiración había parado. La médica lo confirmó. No había contactos de emergencia. Ninguna ficha con nombres de parientes. El equipo de la residencia siguió el protocolo. Rellenaron los papeles, avisaron al servicio funerario público. Cuando me llamaron por la mañana, fui directa. Vi cómo preparaban su cuerpo con calma. La vistieron con su blusa favorita. Peiné su cabello con mis propias manos. Pedí que pusieran la llave del cajón junto a ella. Nadie preguntó. La coordinación permitió un entierro sencillo, pagado por el ayuntamiento. El ataúd fue llevado al cementerio del barrio. La ceremonia fue breve. Solo estaban 3 trabajadoras de la residencia. Y yo. Llevé la misma foto de Ana que un día le mostré. La puse dentro de su bolso, junto a la carpeta con las notas que escribió durante meses. Algunas hojas tenían el nombre de su hija repetido varias veces. Otras eran solo fechas. No era nada bonito, ni ordenado, pero era suyo, y merecía ir con ella. Enterraron a la señora Dolores en una fila común, sin flores, sin nombre en la lápida ese primer día. Luego la residencia se comprometió a poner una placa sencilla con su nombre y fecha. Era lo mínimo. Ana siguió su vida con la familia adoptiva. Tiene otra madre, otro apellido. Creció bien, sana, va al colegio, hace dibujos, come tortitas los fines de semana. Nunca supo toda la historia. Nunca supo que fue concebida por una mujer mayor, olvidada, escondida en una habitación. Y tal vez nunca lo sepa. Y tal vez sea mejor así. Sigo trabajando en el hospital. De vez en cuando veo llegar a una paciente sola, pienso en Dolores. Pienso en su forma de no pedir nada, en su silencio, en cómo soportaba el dolor sin gritar. No era una santa, no era perfecta, pero fue alguien que merecía haber terminado su vida de otra manera. Nadie contará esta historia en la televisión. No será libro, ni reportaje, pero yo la recuerdo. Y mientras la recuerde, ella no desaparecerá del todo. Esta fue la historia de la señora Dolores. Murió sola, sin nadie cerca, pero dejó una hija en este mundo. Y eso, aunque nadie lo vea, aún importa.